En Olimpismo para la Vida hablamos con el licenciado Pedro Córdoba, expresidente de la Federación de Lucha de Puerto Rico, exsecretario general del Comité Olímpico de Puerto Rico, dirigente de varias federaciones deportivas y actual presidente de la Academia Olímpica de Puerto Rico. Don Pedro Córdoba, ¿cómo usted llega al deporte como tal? Yo sé que también dentro de la parte administrativa, de negocios y todo lo demás, ¿no? Pues en el año 1974 yo ocupaba la plaza de administrador de Plaza Las Américas. Y como resultado me identifiqué mucho con los proyectos y actividades de Nemesio Canales, el residencial Nemesio Canales. Y uno de esos proyectos y actividades era el único sitio donde estaba localizada la Federación de Lucha Olímpica. De Lucha Olímpica. Ah, sí. Interesante. O sea, que ahí inició básicamente. No, la federación inicia en el 1966 para los Juegos Olímpicos. Centroamericanos, perdón. Y una vez termina, quien ayudó a entrenar el equipo, pues logró finalmente que le asignaran para Nemesio Canales el colchón, que ya alguien lo había picado, wow, para usarle un pedazo para me imagino que para un mueble. Y ahí pues él desarrolló un programita de lucha en Nemesio Canales, que era un programa bastante activo y bien organizado. En una ocasión pues me visitó y me pidió que si yo podía ayudar, y vengo a darme cuenta de que me hacen de secretario general de la federación. En aquella ocasión un señor Pilich, que trabaja en el Departamento de Salud, dirigía la federación, y un par de años después pues comencé a presidirla. ¿Y qué lo entusiasmó para entrar directamente? ¿O fue a mí me gustaba el deporte, me ha gustado siempre el deporte, aunque lo he practicado siempre como aficionado. Pero mientras estuve en el ejército, 5 años, jugué mucho baloncesto y jugué voleibol, y jugué mucho tenis, como aficionado. Como aficionado, sí. ¿Competitivamente nunca? Competitivamente en el ejército sí, competí en voleibol y en baloncesto. Y en tenis, pues, en torneos amistosos. Pero eso fue lo que siempre me gustó el deporte desde muchacho. Tú sabes que antes donde se practicaba el deporte era en la calle o en un solar vacío. Sí, porque no había tanta instalación deportiva. Y donde yo vivía teníamos que caminar hasta la Universidad de Puerto Rico para jugar baloncesto, y teníamos que ir a Valdrich para jugar béisbol, y así. Y me entusiasmé, comencé a presidir esa federación. Como resultado de eso, pues se me hizo miembro del Comité Olímpico de Puerto Rico, y ahí fue que mi entrada al Comité Olímpico de Puerto Rico. Pero hubo varias épocas, ¿no?, donde usted presidió la Federación de Lucha Olímpica como tal. Bueno, a mí no me gusta ocupar los espacios por mucho tiempo. Así que una vez entendí que no era necesario, mi compañero y amigo Pedro Nevares, que era un vicepresidente del Banco Popular en aquella época, asumió la presidencia de la Federación de Lucha. Y al asumir en la presidencia, pues yo me tuve que ir del Comité Olímpico. Eso fue también. A principios del 80, ¿no? A principios del 80, sí. Okay. Y esos primeros años que estuvo en la federación, ¿logró su objetivo, o por lo menos el objetivo que había planteado como tal? Sí, porque en aquel momento pues logramos conseguir que nos asignaran un espacio, que era la bolera, la antigua bolera en la base naval de Isla Grande. Y teníamos un espacio extraordinario allí para conseguir colchones de la Federación Internacional de Lucha, que nos los facilitaron, además del colchón, 2 colchones, y logré que se fusionara la federación nuestra con lo que se llama la Puerto Rico High School Athletic Alliance, que tenía un tremendo programa de lucha, que ya no tienen desgraciadamente. Y se hizo un trabajo, y entonces comencé a publicar un periodiquito, que yo lo hacía, Sara Rosario me lo preparaba, y un amigo mío, Ángel Jiménez, que tenía una imprenta, Borinquen Lithographers, me lo tiraba. Y hice varios, y eso nos ayudó, eso le daba circulación, lo enviaba a diferentes lugares para darle importancia al deporte de lucha.
Los Panamericanos del 79 básicamente fue la primera participación panamericana de la lucha olímpica como Panamericana, tal, ¿no? sí. En el 66 sí se jugó y se obtuvo una medalla de bronce. Okay. Y en el 79 obtuvimos una medalla de bronce también. Sí. Y a nivel olímpico, ¿cuándo fue la primera participación de la lucha olímpica? En el 76. 76, para que los fue Juegos, en Montreal, ¿Ah? Para los Juegos Olímpicos de Montreal. No, perdóname, en el 76, para los Juegos Olímpicos de Montreal. De Montreal, sí. Sí, porque ya entonces ya en el 79 fue la participación. Sí, en el 75 fuimos a los Juegos Panamericanos en México y entonces en el 76 fuimos a los Juegos de Montreal. De Montreal. ¿Y fue exitosa ambas participaciones? Nuestra participación internacional tiene el problema de que el deporte de lucha aquí no es un deporte de los que sigue la gente y se practica. Se practicaba para aquella época. Así es que era muy difícil crear un equipo que pudiese competir con países donde el deporte de lucha ya está arraigado y algunos son deporte nacional. Así que era bastante cuesta arriba. No teníamos entrenadores de ese nivel. O sea que básicamente fue un reto. Esos primeros años, tratar de desarrollar y mantener la federación. Sí, pero al menos la federación se hizo, se introdujo en la LAI y ahí me fui yo. Y fue al principio, pero luego posteriormente regresaste a petición de don Germán, ¿no? La federación pasó por una época difícil y don Germán me pidió que regresara con un comité que él había creado para que comenzáramos de nuevo a reorganizar la federación. Eso fue para el 85 más o menos. 85. Y entonces regresamos, participamos en los Juegos de Seúl. 88. Sí. Y de ahí seguimos hasta el año 1993. Fue Ponce 93, ya los Juegos Centroamericanos del Caribe. Ya fue entonces, uno de grandes frutos para Puerto Rico en la lucha olímpica. Nosotros, por ejemplo, conseguimos a Dimo Kostov de Bulgaria, que era un medallista de bronce de Juegos Olímpicos, que nos los envió la federación originalmente. No sabía ni gota de español. Y al llegar, pues, aprendió muchísimo, vino con su esposa y su familia, todos aprendieron español. Ellos dos se hicieron ciudadanos americanos. Y después traje a un... de Argelia, de otro país grecorromano, para prepararlo para los Juegos de 1993. Todos estos entrenadores, los mismos muchachos de lucha, eran los que mejor los conocían, porque como habían participado en otras actividades, y me los recomendaban, y yo hice las gestiones, y vino este otro entrenador, que fue excelente. Después fue el entrenador del grecorromano del equipo olímpico de Estados Unidos. Y por eso en los Juegos del 93 tuvimos muchísimas medallas. Sí, que fue uno de los grandes frutos para Puerto Rico. ¿Qué otras federaciones también usted participó? Porque yo sé que como líder deportivo, pues... Como secretario general me tocó colaborar en la reorganización de la Federación de Remo, en la que tuvimos algún tiempo, logramos... fuimos a Barcelona, a los Juegos Olímpicos de Barcelona, y visitamos las facilidades de remo donde se estaban celebrando los eventos de remo. Hablamos con el presidente de la Federación Internacional, que también era miembro del Comité Olímpico Internacional, y nos envió una arquitecta que se dedicaba a diseñar áreas donde se puede practicar el remo. Visitamos varios... Toabaca tiene el problema de que tiene dos montañas dentro del lago, que cuando se baja el nivel, pues las montañas no permiten. Te impide el flujo de... Sí, y entonces fuimos a Cerrillo, que estaba construyéndose en ese momento por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Okay. Entonces ella hizo unas recomendaciones de qué se debía hacer. Afortunadamente el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos las adoptó, y como resultado, quienes han visto esas facilidades entienden que están entre las mejores facilidades del mundo, porque no hay viento. Okay.
Sí. Y esas facilidades todavía se mantienen, ¿no? Las facilidades tengo entendido que se mantienen, pero yo creo que principalmente por la Federación de Canotaje, que también las usa. Que está utilizando, exacto. Sí, exacto. pero son facilidades excelentes y extraordinarias. O sea, además del remo, ¿qué otra también estuviste? Y ayudé en la reorganización de la Federación de Medicina Deportiva. Ah, interesante. Sí, estuve. Eso surgió para el 88, sí, por ahí, ¿no? más o menos. Colaboramos con eso y afortunadamente pues se reorganizó esa federación, que lo que es hasta hoy, que es la que le ha dado un apoyo extraordinario a todas las actividades en las que participa el Comité Olímpico, ya sea en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Y a nivel de secretario del Comité Olímpico, ¿en qué época fue? Pues yo regresé al Comité Olímpico cuando volví a ser presidente de la Federación de Lucha y don Germán decide renunciar y al renunciar don Germán, pues Héctor asume la presidencia y a mí se me eligió como secretario general. Y desde entonces pues estuve colaborando con Héctor hasta el año 1900. Hasta el año 2008. 2008, con Héctor Lalo. Con Héctor. En la época de usted como presidente de la Federación de Lucha Olímpica de Puerto Rico, surgieron varias situaciones interesantes o importantes dentro de lo que es el desarrollo del olimpismo puertorriqueño. Una de ellas, pues la situación de los Juegos Panamericanos 79 con relación a la discusión de los himnos y la bandera. La otra bien importante fue sobre si participar o no en los Juegos Olímpicos de Moscú, tras el boicot mencionado por Estados Unidos y el entonces presidente en ese momento, Jimmy Carter, y hacía otras decisiones más. Cuéntanos un poquito sobre toda esa parte, ¿no? Que fue una parte bien importante a lo que ha mantenido el olimpismo puertorriqueño. Ya de eso se ha escrito mucho. Y de hecho, ahora cumplimos 40 años de esa participación. Se ha escrito mucho, pero en síntesis había un grupo que entendía que debíamos darle apoyo a la decisión del presidente Carter y habíamos otro grupo que entendíamos que la política no tenía el lugar dentro del movimiento olímpico. Y ese fue el escenario donde se celebró una reunión bastante álgida. Los hermanos Torruella, que han sido excelentes promotores del olimpismo en Puerto Rico, Villo, que fue federal, y su hermano Rudy, que en paz descanse, abogado, entendían que no se debía ir a los Juegos. Y en el otro grupo, liderado naturalmente por don Germán, estaba Tuto Marchán, estaba Libertario Pérez y habían otras personas otros líderes deportivos que entendían que debíamos ir. Y al llevarse a votación, prevalecimos los que queríamos ir a Moscú por un voto. Sí. Entonces, algunas federaciones no quisieron ir, tomaron la decisión de no asistir. Don Germán logró que la Federación de Boxeo enviara 3 de sus atletas y esos fueron los que participaron. ¿Y la lucha? ¿Por qué la lucha no asistió? La lucha, yo no creo que, no, me daba la impresión de que no teníamos nivel en aquel momento. Nivel competitivo. ¿Verdad? Sí, pero... Sí, porque algunas que no participaron era porque no tenían nivel para competir y otras sí que sí tenían el nivel. O si se limitó, yo no me acuerdo si se limitó el número de personas por el Comité Olímpico de Puerto Rico y esos 3 personas fueron. Y la reacción posteriormente a determinar que esa federación era la que tenía que ir. No hubo ningún problema, se apoyó y ya se olvidó todo eso, ya es parte del pasado. Todos hemos seguido trabajando como debemos y promoviendo el olimpismo. Esa determinación de ir a los Juegos Olímpicos fue importante para el desarrollo olímpico y el desarrollo de la soberanía deportiva y llevarnos hasta donde estamos ahora en el 2020. Bueno, nosotros fuimos de un grupo de países que decidimos participar en esos Juegos. Hubo países que tenían una trayectoria desde el 1896 hasta el presente que habían ido a todos los Juegos. Y sin embargo, al no asistir a esos Juegos, pues interrumpieron su participación. Nosotros que comenzamos en el 48, hemos participado en todos los Juegos
desde que entramos. Y casualmente, Puerto Rico, desde que se inició igualmente en los centroamericanos y el Caribe, en 1930 ha sido consistente, igual que en los Juegos Panamericanos, cuando empezamos en el 1955 en México. O sea, que ha sido una consistencia o parte de la filosofía, ¿no?, de participación del Comité Olímpico de Puerto Rico. Sí, lo ha sido. El elemento de soberanía que tú me dices fue una lucha que don Germán siempre dio, hasta que finalmente pues la Asamblea Legislativa aprobó cierta legislación que nos dio una mayor independencia. Y no hay duda de que nosotros entendemos que nuestra soberanía deportiva pues ha sido muy exitosa y nos ha ayudado a desarrollar el deporte. Pero también hubo una decisión dentro de todo eso sobre los Juegos Centroamericanos y el Caribe de 1982, ¿no? Donde bueno, tú sabes que en el 79 hubo una pugna por si se tocaban o no se tocaban los himnos olímpicos. Exacto. Digo, el himno de Estados Unidos y el himno de Puerto Rico. Esa pugna pues finalmente se resolvió y está también documentada en varios artículos, y participamos con una sola bandera y con un solo himno. Como resultado de eso, pues el gobierno de turno decidió que no quería continuar dándonos el apoyo que hasta aquel momento lo había hecho. ¿Sabes que se iban a celebrar unos Juegos Centroamericanos en Mayagüez y al quitarnos ese apoyo, pues hubo que renunciar a la sede que se celebró entonces en Santiago? Y don Germán y su grupo de trabajo pues desarrollaron aquel programa de los limoneros olímpicos, que lograron recibir tanto dinero que se pudo viajar a los Juegos de Santiago y sobró suficiente como para empezar a comprar la tierra del albergue olímpico. Pero fue los Juegos de La Habana, Cuba, en el 92. No, eso fue en el 82, en Santiago. En Santiago, ok. O sea que entonces toda esa parte que se desarrolló, el dinero que posteriormente sobró, se utilizó entonces para la compra del albergue olímpico, la tierra, los terrenos. Del albergue olímpico. Ok. Y cómo su reacción a eso, ¿no? Creo que fue una buena decisión en ese momento del Comité Olímpico de Puerto Rico, de comprar esas tierras y desarrollar lo que tenemos hoy, el albergue olímpico. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso, sí, yo no tengo duda de que fue una excelente decisión. Usted dirige a la Academia Olímpica de Puerto Rico. Háblanos un poquito sobre eso, sobre qué es la academia, cuál es el desarrollo, cuál es el trabajo que hacen aquí propiamente. Sí, la orientación del Comité Olímpico, de los comités olímpicos nacionales y de las federaciones nacionales y las internacionales, es darle importancia principalmente al atleta y a su desarrollo en el evento al que se dedica. Lo que quieren es mejorar, porque muchas veces se mide el trabajo de una federación o se mide el trabajo de un comité olímpico como resultado de las medallas. Exacto. Y aquí había un deportista que ya se ha convertido en amigo de nosotros, que era periodista, que siempre que íbamos nos sacaba cuánto nos costaba una medallita de bronce, de todo lo que se había aportado, porque no se daba cuenta de que la aportación no es para desarrollar una medalla de bronce, es para lo que hay detrás, que es tratar de desarrollar jóvenes con los valores que el movimiento olímpico les puede insuflar. Y esos son muchos. La Academia Olímpica, pues entonces, viene a llenar el vacío que hay entre las federaciones internacionales y nacionales y los comités olímpicos nacionales y el movimiento olímpico. Nosotros somos los que tratamos de explicar de dónde proviene el movimiento olímpico, por qué se creó, qué es lo que busca, cuáles son los valores que se desean desarrollar, y esa es la función principalmente, el aspecto filosófico del deporte. Yo, por ejemplo, en la época tú sabes, nosotros comenzamos nuestra Academia Olímpica en el año 92, que lo sugirió don Germán. Okay. Porque antes del 92 la Academia Olímpica era don Germán. En términos de filosofía. Okay. Sí.
Cuando nosotros entramos, pues él nos sugirió que creáramos una academia, y como parte de las actividades del centenario del movimiento olímpico, creamos la Academia Olímpica de Puerto Rico. Y desde entonces hemos estado en funciones. Yo tuve un lapso de 6 años que me salí, pero luego regresé a solicitud de Héctor Cardona. De Héctor Cardona en ese momento. Sí. Y te has mantenido como presidente. Y me he mantenido como presidente. ¿Y se han logrado los objetivos de lo que es la academia como tal? Yo te diría que en términos generales yo me siento algo desatisfecho, no totalmente. No totalmente. Cardona me dio mucho apoyo como presidente para desarrollar la Academia Olímpica. Logramos tirar un librito, porque en Puerto Rico no había mucho conocimiento de lo que era el movimiento olímpico. Y desde aquel entonces, pues, tiramos un librito que se llama Puerto Rico y Educación Olímpica, que cada 4 años lo ponemos al día, después de unos Juegos Olímpicos. Ahora ya lo tenemos casi preparado, pero desafortunadamente, como el Comité Olímpico de Puerto Rico no está funcionando, la persona que me ayuda allí a montarlo, pues no puedo contar con él. Sí, no está funcionando por la situación del COVID-19. Y entonces, desde entonces, pues estamos enviando personas a la Academia Olímpica Internacional. ¿Dónde está ubicada? Está en Olimpia, Grecia. Y a esas personas jóvenes que enviamos, los llevan a los museos nacionales y visitan muchísimas cosas. Están por allá 2 semanas, van a Delfos, visitan Olimpia, donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos antiguos, y vienen de allá con mucho entusiasmo. El Comité Olímpico Internacional también comenzó un programa de becas en la Universidad del Peloponeso, unas becas sobre olimpismo, y hemos enviado un total de 4 personas. Una de ellas es Carmen Bilbrao, que trabaja en el albergue olímpico, y son otras que algunas se nos han perdido y otras están colaborando en otras áreas del movimiento olímpico. Y ahora tenemos una que se llama Coral y está ahora actualmente. Está estudiando actualmente. Estudiando. Okay. Y aquellas personas que quisieran ser parte de la Academia Olímpica o que tienen interés en la Academia Olímpica, ¿qué es lo que tienen que hacer para que sea deportista, no? Que tenga el interés. En términos generales, nosotros tenemos una puerta abierta para todas aquellas personas que deseen colaborar con el movimiento olímpico y la Academia Olímpica. Date cuenta siempre que hay una cuestión de trabajo, que uno se envuelve en esto. Tú tienes que tener la inclinación de querer ayudar en el aspecto de trabajo, no es en el aspecto solamente de pertenecer. Nosotros hemos creado, por ejemplo, 5 centros de estudios olímpicos, y para pesar mío, las personas que los comenzaron, pues dejaron de estar activos en las universidades y no siguió el proceso, lamentablemente. Pero teníamos por ejemplo, en la universidad que ahora se llama Ana G. Méndez, en Cagua, teníamos en la Universidad Interamericana de Guayama, teníamos en Mayagüez, en Ponce, y algunos pues todavía continúan, pero intentamos comenzar con una en la Pontificia Universidad Católica de Mayagüez, con una persona que enviamos a la Academia Olímpica Internacional, pero se le acabó el perfume. No se logró. No se logró. ¿Crees? Una de las cosas que yo he visto a través de mi trabajo periodístico, ¿no?, de 30 años, es que en ocasiones hay atletas que no tienen ese conocimiento de lo que ha sido el olimpismo o lo que ha sido el desarrollo olímpico. ¿Cree que el Departamento de Educación debe establecer una clase de olimpismo dentro de lo que es el currículo de la escuela, y que a nivel universitario también dentro de lo que es las clases de educación física? Yo traté con 2 presidentes del Departamento de Educación de entrar al Departamento de Educación y nunca me contestaron ni siquiera las cartas. Así que me di por vencido. Si el Departamento de Educación quiere comenzar un programa, que se acerque a nosotros, y nosotros con muchísimo gusto los ayudamos. ¿Y a nivel universitario? A nivel universitario,
nos reunimos, yo tuve reuniones con presidentes de universidad y algunos me dieron muy buena colaboración, por eso fue que creamos algunas de estas actividades y otros no. Yo he tratado, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, de comenzar un centro de estudios olímpicos. He fracasado totalmente. En una ocasión te tenía al amigo Albarrán, que ahora preside la Academia Olímpica Paralímpica. Y era excelente porque es una persona que ha sido un estudioso del deporte por muchísimos años. Y las personas que corrían en aquella ocasión, una de ellas olímpica, el Departamento de Educación Física, no le dieron paso. No le dieron paso. Y la persona que estaba ahora, me reuní con ella, le regalé libros y no hizo nada tampoco. Dentro de todos estos años que ha estado en el deporte olímpico y federativo igualmente, ¿cuál ha sido los mejores o los peores momentos dentro de estos más de 20 años en el olimpismo? Mira, para mí todos han sido buenos momentos, en mi opinión, con excepción de uno que te voy a contar después. Celebrar, por ejemplo, el deporte de remo en el lago Cerrillo, eso fue un éxito extraordinario, extraordinario. Y para mí pues fue un logro personal. Crear una carrera de 10 kilómetros en el viejo San Juan, que era la carrera olímpica, también me produjo muchísima satisfacción. Después que nos fuimos, pues tengo entendido que eso se le pasó al municipio de San Juan cuando tenía otro alcalde y ahí se movió. Y han sido muchos los logros. Con la Academia Olímpica, por ejemplo, nosotros reuníamos representantes de todas las universidades, jóvenes, estudiantes, por un fin de semana en el albergue olímpico y les dábamos actividades, se quedaban allí y le dábamos charlas y eso. No lo seguimos haciendo porque son cosas que dan mucho trabajo y se necesita mucho apoyo. Y hay veces que el apoyo pues ha tambaleado. Otra cosa que me ha dado muchísima satisfacción, cuando yo entré a la Academia Olímpica, me percaté de que no estamos haciendo lo suficiente para rescatar nuestra historia olímpica. Y en mis viajes a Olimpia también me desarrolló muchísimo interés en estudiar el movimiento olímpico desde la antigüedad y cómo era la sociedad en aquel momento en Grecia y cómo era que se desarrollaba toda esa actividad. Y empecé a coleccionar desde alfileres hasta esculturas, cuadros, y con esas cosas pues hacíamos exposiciones en todos estos lugares que yo te dije que intentamos crear centros de estudios olímpicos para educar a todos los atletas y otras personas que estaban interesadas en lo que es el olimpismo como exacto tal. De hecho, que quiero mencionar que para aquellas personas que cuando ya se abran los museos, ¿no? El Museo Olímpico de Puerto Rico, el cual estoy ahora mismo administrando, vamos a tener parte de la colección del señor Córdoba. Vamos a tener una colección de antorchas, comenzando de la primera antorcha en 1936, que fue por primera vez que se hizo el recorrido en los Juegos Olímpicos de Berlín. Ahí es cuando surgió todo este recorrido de las antorchas a nivel internacional. Posteriormente, en 1954, fue en los Juegos Centroamericanos del Caribe, y el 55 en los Juegos Panamericanos. Así que ese recorrido de la antorcha del 36 pues se ha mantenido hasta el presente. Y varias de esas antorchas las vamos a tener en exhibición, así que invitamos a todo el público ya una vez tengamos la exposición presente. Igualmente le agradecemos a Córdoba la aportación que vamos a tener también la colección de medallas de participación, ¿no? Desde el 1896 hasta el 2016. Hablar un poquito sobre eso, sobre las medallas. Por lo menos la que yo he investigado así por encima ha sido el hecho de que eso surgió como parte, como un regalo a los atletas, pero igualmente fue como parte para la venta, que para sacar fondos, ¿no? En ese momento. Bueno, eso nunca se ha desarrollado para sacar fondos. Lo que pasa es que hay personas que se benefician de esas medallas de participación. Hay muchos atletas que las venden.
hay un mercado para medallas de toda clase, de medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce y medallas de participación. Naturalmente así son los precios. Igual que las antorchas. Igual, exacto. En un momento dado las antorchas se regalaban a cada una de las personas que hacían el recorrido. Eso lo cambió Uberoth en los Juegos del 84 de Los Ángeles, que no pudo entrar a Atenas porque no lo querían ver, por ese cambio que hizo. Así es que él no vio cuando se prendió el fuego olímpico en Olimpia, porque no lo dejaron entrar. No quiso entrar, y porque entonces me quería meter un truck de Coca-Cola dentro y otras cosas, como todos los auspiciadores, y Atenas, Grecia en eso es muy estricta. Para ellos esto es parte de su creencia y de su religión, y entonces no permiten ese tipo de cosas en su país. Y algunas personas, como te dije, hay una persona que tira 2 veces al año una subasta y siempre aparecen esas medallas de participación que ella ofrece. Y entonces, en algunas, pues yo las intento comprar, sí. Sí, que le agradecemos al señor Córdoba por esa aportación al Museo Olímpico, que va a estar en exhibición una vez ya terminemos el montaje, que ya estamos trabajando ahora mismo. Esperamos que sea para diciembre. Y obviamente, ¿no?, con relación a lo que está sucediendo con el COVID-19. Y esto me trae a la última pregunta. Con todo esto que está sucediendo con el COVID-19, ¿cómo usted ve el olimpismo y este atraso, ¿no?, de los Juegos Olímpicos un año? Porque hasta el momento solo se han suspendido en 3 ocasiones los Juegos Olímpicos, que fue en 1916 con la Primera Guerra Mundial, luego en el 40 y el 44 con la Segunda Guerra Mundial, y ahora no es que se suspendió, sino que se aplazó un año. Pues yo el único contratiempo que puedo ver una vez se celebren esos juegos es las marcas que se establezcan. Okay. Como eso ha interrumpido muchísimo el entrenamiento de los atletas, pues puede que eso los afecte de alguna manera. Hay muchos atletas aquí en Puerto Rico, pues se ha seguido el entrenamiento, y ya algunos están pensando salir fuera de Puerto Rico para su entrenamiento. Pero eso va a perjudicar, ese es el único elemento que yo creo que puede perjudicar. En términos de marcas mundiales, de marcas olímpicas. Ningún otro yo anticipo que perjudique, puede que haya menos visitantes, pero ya veremos. Participantes también. Y menos participantes quizás. Bueno, pues le damos las gracias nuevamente al licenciado Pedro Córdoba por estar conversando con nosotros en Olimpismo para la Vida, del programa desarrollado por el Albergue Olímpico y el Museo Olímpico de Puerto Rico. A la orden.